Buenas tardes, damos inicio al primer parcial del curso de Filosofía del Derecho, jornada de la noche. Para comenzar, se realizarán una serie de preguntas a todos los presentes en la reunión, quienes deberán cada uno responderlo con sus propias palabras. La primera pregunta que se lanza es, ¿qué es la filosofía del derecho? Comenzamos con Mauricio Álvarez. Bueno, muy buenas tardes. Para responder esta primera pregunta, para mí la filosofía del derecho, a diferencia de otras ramas del derecho que ya se centran como en una materia más específica, en la filosofía del derecho ya abarcamos todo más de manera general, ya que tenemos que entender ese ordenamiento jurídico desde una perspectiva amplia, ver cómo funciona y no solamente estamos hablando cómo funciona en lo que está consignado como derecho positivo, sino también entender el derecho eh, que parte de lo que es una realidad humana compleja y dinámica y a partir de ello lo relacionamos con conceptos como lo que son los valores de la sociedad, conceptos como la libertad, dignidad humana y a partir de ello es que la filosofía del derecho hace cuestionamiento en cómo funciona este en la realidad, como hemos visto que no siempre la legalidad está acorde a lo que son estos conceptos de justicia, por lo cual eso es lo que nos invita a la filosofía del derecho, cuestionar ese ordenamiento y ver cómo funciona en la sociedad. Gracias. Seguimos con Natalia Arboleda. Bueno, para mí la filosofía es, es que la filosofía estudia y busca establecer los principios del orden normativo y la conducta humana en sociedad. También estudia las cosmovisiones de lo jurídico, donde se ofrece una visión global del fenómeno jurídico, incluyendo sus diversas dimensiones, que es como la moral, la política, la institución y la justicia. Continuamos con María José Giraldo. Buenas tardes. Bueno, yo considero que la filosofía del derecho es, como la filosofía misma, una disciplina que se dedica a estudiar reflexiones sobre la realidad jurídica, ya sea acerca de los fundamentos, métodos u objetivos de la naturaleza del derecho. Por supuesto, atendiendo al contexto en el que se desarrolla la normativa en cuestión, la normativa de la que estemos hablando, pues esto es lo que permitirá verdaderamente sopesar las implicaciones morales y sociales de las prácticas. Gracias. Continuamos con Sara Ibarra Álvarez. Bueno, para mí la filosofía del derecho parte de ser un conjunto de creencias, pensamientos o reflexiones que se encuentran en constante centro de estudio, lo que es la esencia del ser humano conforme a su entorno, puesto que al menos bien se sabe, las sociedades hoy en día son todo un producto de lo que anteriormente se ha construido, es así como todo este conjunto de lo anteriormente expuesto queda conforme a lo que es la filosofía del derecho como una rama o una disciplina que al adherirse a la idea en la cual va a estar el ser humano inmerso en un ámbito social, sus entornos constantemente arrojarán nuevos desafíos que van a ser objeto de regulación por parte de nuestra sociedad. A su vez, digamos, la filosofía del derecho como una rama o disciplina desde su centro de estudio también nos va a ayudar a que se vea todo desde una perspectiva cuestionadora, que nos forje no solamente en un camino hacia un sistema no perfeccionista, pero hacia un sistema jurídico eficaz. Gracias. Continuamos con Isabela Polanco. Bueno, para mí la filosofía del derecho busca una visión amplia, poniendo como focos de atención tanto niveles sociales como culturales, institucionales, morales, como la filosofía misma que se hace preguntas constantemente e intenta pues esclarecer sus respuestas. Podemos ver también como que la filosofía del derecho tiene como una protección o busca como una corrección que en el derecho se da por la pretensión de justicia que ayuda pues a tener una idea de regulación del Estado. Y finalmente pues podemos ver que en el sistema jurídico pues engloba una serie, un conjunto de normas
de leyes, valores e ideologías que se van adaptando pues a esos cambios sociales, políticos y económicos del entorno, y que de esta forma la filosofía del derecho pone en duda todo lo que está establecido y que se cuestiona a través de esos conceptos y definiciones. Muchas gracias. Bueno, para mí la filosofía del derecho son aquellos conjuntos de conocimientos que buscan dotar de sentido y a la vez controvertir al derecho como ciencia social del comportamiento. Es decir, tiene una funcionalidad dual en cuanto a que mediante el pensamiento crítico e indagatorio que se conciben los postulados, pretende responder primero a preguntas como qué es el derecho y para qué sirve. Sin embargo, a su vez cuestiona los pensamientos ya planteados y crea nuevas respuestas sin llegar a ser estas únicas y verdaderas. También se enfoca en otras cuestiones del derecho, entre ellas las instituciones, la interpretación y la aplicabilidad del derecho, los fines principales y subsidiarios del derecho, sujetos del derecho, el contenido, legitimidad y validez de las normas como instrumento jurídico y sobre todo, pero no menos importante, el papel de la justicia. La filosofía del derecho es la reflexión en él y para el derecho. La segunda pregunta que se lanza es: explique con sus propias palabras el paso de lo abstracto a lo específico. Empezamos con Mauricio. Listo, entonces para esta pregunta creo que aquí es muy importante lo que es el ejercicio de la interpretación, ya que ese paso de lo abstracto a lo específico es mirar lo que tenemos consignado en lo que son la Constitución, las leyes, los decretos, y a partir de lo que está allí ya lo vamos a llevar a los problemas que vemos en el día a día y vamos a llevar eso a un caso en específico. Entonces es lo que hablamos en clase sobre el trabajo que tenemos los abogados, por ejemplo, cuando nos llega un cliente y nos cuenta unos hechos, nosotros extraemos de ello de esa narración lo que es jurídicamente relevante y a partir de allí, de esos derechos que lo amparan, lo que está estipulado en la norma, nosotros tenemos que argumentar por qué eso se aplica en ese caso en específico. Entonces, aquí es un ejercicio un poco más complejo, ya que no solamente es algo como de ejecución formal, sino que tiene que haber una interpretación y a partir de nuestros argumentos también depende mucho cómo ocurrieron los hechos, en modo, tiempo y lugar, y dependiendo del juez y la interpretación que le dé, se puede resolver de una forma u otra. Gracias. Seguimos con Natalia Arboleda. Bueno, pues quiero empezar diciendo que para mí lo abstracto recupera lo esencial y lo general y el específico lo particular. En las tradiciones donde se recupera lo abstracto de lo específico y se hace un análisis con sus características particulares y a partir de ese análisis se encuentra lo específico y se convierte en un concepto. Muchas gracias. Seguimos con María José Giraldo. Yo creo que esta idea del paso de lo abstracto a lo específico busca significar el traslado de una situación o una reflexión entre, por decirlo así, distintas dimensiones de la realidad, ya que una dimensión que vendría a ser lo abstracto está pensada para aplicarse a quien sea de manera general y por ende prácticamente pues a nadie. Y la otra dimensión, que vendría a ser lo específico, viene a solucionar ese inconveniente y a adecuarse a la situación o reflexión de la que se esté hablando, ya teniendo en cuenta pues todos los factores o características de aquella situación o reflexión. Es para mí como materializar una palabra, es la analogía que tengo, para que sea casi corpórea, casi que pueda tocarse y así por fin entenderse por completo. Gracias. Seguimos con Sara Ibarra. Bueno, para mí estos dos conceptos se encuentran como ligados a través de un puentecito unido por la interpretación o segmentado en la interpretación.
Lo abstracto creo que se entiende más bien como la naturaleza o el punto de partida para emprender una línea de acción frente a ciertas situaciones que se van a entender como generales y que han estado obviamente al alcance de nuestra imaginación. Ya por otra parte tenemos lo que es lo específico y este se va a encargar es de abordar como tal algo concreto que guarda una relación directa. Porque digo, digamos que ambos conceptos se encuentran unidos por un puentecito llamado interpretación, porque en lo abstracto se encuentra en un punto que para mí nos ofrece amplitud sobre lo que se está manejando. Sin embargo, esa amplitud va a llegar a un punto en el que se va a tener que moldear acorde a lo que se esté presentando en lo específico. Y al menos para el estudio de una situación jurídica, como bien nosotros lo conocemos, llamado el caso concreto, el operador judicial que conozca de dicho caso es quien va a decidir sobre la situación específica que ha conocido, acorde a las circunstancias que a él lo pueden llegar a rodear para ese punto, y así le podrá dar una resolución al caso concreto que se le presente. Gracias. Seguimos con Isabela Polanco. Bueno, pasar de lo abstracto a lo específico es pasar de algo muy amplio general a algo en concreto. Podemos sacarlo como de un caso, un fenómeno o un hecho que se esté presentando, sí, en el que se esté presentando en ese contexto y lo analizamos a partir pues desde una característica particular. Pero a través de esa característica en particular, pues lo encontramos o lo derivamos de ese concepto amplio general. En el marco normativo, en los controles de constitucionalidad abstractos, esos tienen como una finalidad analizar si una norma jurídica de alcance general se encuentra o no adecuado dentro de ese marco de constitución. Y en lo que ya es pues en su ámbito particular, en los casos concretos, pues tienen como objetivo resolver situaciones jurídicas específicas que se estén presentando pues en ese objeto de controversia. Listo. Bueno, para mí, lo abstracto a lo específico comprende el problema de efectividad del derecho, es decir, las normas como instrumento del derecho. Para explicarlo mejor, contienen dos elementos componedores. Por un lado, lo abstracto, entendiéndose como la idea o el fin de la norma, como la justicia, el orden, la corrección, la protección, la dignidad, los derechos humanos o los principios. Es como segundo elemento lo concreto, es decir, esa idea pensada para un hecho dotado de condiciones físicas y perceptibles por los sentidos. Pero frente a este último elemento o componente surge un tercer concepto, el cual considero importante, y es la validez de la norma, es decir, la que responde a la eficacia, en cuanto a que se plantea cuáles son las condiciones que debe tener una norma para que ésta responda afirmativamente a lo que ella se enuncia. Este último elemento es, sin embargo, difícil de esclarecer, ya que la apropiación o afirmación de una norma en un contexto social corresponde a ciertas características. Pero considero que con las reflexiones adecuadas, gracias a la filosofía del derecho, afirmadas en la participación de los individuos y con el estudio correcto de las condiciones de cada sociedad, se puede superar la situación de lo abstracto a lo específico. La tercera pregunta que se manifiesta es: explique con sus palabras la relación y la importancia entre la filosofía y el derecho. Comenzamos con Mauricio. Listo, para esta pregunta, creo que la filosofía y el derecho van de la mano, puesto que para lo que es la construcción y el desarrollo de un ordenamiento jurídico, es muy importante algo que hacemos en la filosofía, que es estar todo el tiempo preguntándonos, analizando, evaluando cómo funcionan las cosas en la sociedad y en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y eso es muy importante en la construcción del derecho, ya que todo el tiempo está en constante evolución, ya que tiene que estar acorde a cómo son los diferentes ámbitos de la sociedad en cuanto a economía, política, tiene mucho que ver los valores de la sociedad, por lo cual creo que esto es muy importante también para encontrar, para su desarrollo, para encontrar los diferentes vacíos legales, problemas éticos que se encuentren. Y entonces, básicamente eso, la filosofía nos invita a reflexionar y a tener una visión crítica de cómo funciona ese ordenamiento jurídico. Gracias.
Continuamos con Natalia Arboleda. Bueno, para mí las relaciones que se construyen de manera ineludible a sentar las bases epistemológicas, lógicas, éticas, antropológicas, en tanto como la moral jurídica, el hecho social y en tanto el valor, ya que pues la filosofía analiza pues los conceptos y fundamentos del derecho como la moral, la política y la justicia, y el derecho pues es un fenómeno social que tiene sus orígenes en la sociedad. Continuamos con María José Giraldo. A mí se me hace importante esta relación entre la filosofía y el derecho, en especial porque todo aquello que está instituido tiene ya una filosofía, así no se haya creado con la intención de que la tenga. Y entender cuál es la filosofía de nuestro derecho es entender la manera en la que el derecho ha impactado, impacta e impactará todos los estamentos de la sociedad, tanto lo social como lo material, lo cultural, etcétera. Al entender el espíritu de las instituciones, el espíritu de las leyes y el espíritu de la manera en la que tienen de gobernar, entenderemos pues cómo funciona nuestro mundo. Y eso es lo que yo siempre he pensado que hace el derecho, te ayuda a entender cómo funciona el mundo. Gracias. Seguimos con Sara Ibarra Álvarez. Bueno, para este punto, para mí es importante abordar, o más bien fundamental comprender en primer lugar, digamos, el enfoque de cada una de estas ciencias sociales. La filosofía, por un lado, busca comprender al ser humano y su entorno, ofreciendo una perspectiva reflexiva sobre la realidad social. Esta perspectiva pues se puede entender, digamos, que puede llegar a ser crítica o cuestionadora y puede llegar a abrir espacio para el debate o la reinterpretación. Ya por otra parte, el derecho, digamos, a pesar que también se interesa por el comportamiento humano, lo hace desde una perspectiva un poco más pragmática o un poco más formal o sistemática, y va a tener un objetivo claro, que es establecer un orden social justo y equitativo. Para ello, pues va a estar basado en la construcción de un conjunto de normas y leyes que van a regular la conducta y que en última instancia, pues estas van a llegar a ser impuestas por la sociedad. Finalmente, digamos, pues podemos establecer que la filosofía, si bien la filosofía busca la comprensión del comportamiento humano y el derecho busca la regulación, ambas ciencias sociales son complementarias entre sí, ya que si bien la filosofía aporta al derecho una base conceptual y crítica, es el derecho quien le va a dar, digamos, como un campo de aplicación a los postulados que ha establecido la filosofía. Gracias. Seguimos con Isabela Polanco. Para mí la importancia que se da a la filosofía del derecho, siento que se presenta una continua relación porque esta resulta indispensable para poder hacer de esta pues una verdadera ciencia y para poder situarse frente a los problemas en derecho en razón al comportamiento del ser humano dentro de una sociedad. La filosofía resulta siendo muy útil para el derecho porque permite cuestionar verdades jurídicas de acuerdo a cómo actúa, de acuerdo a cómo actúa el fenómeno social, y nos hacemos preguntas como qué es la justicia, qué es la dignidad, y pues se presentan fenómenos como lo son que pues los profesionales en derecho dan como por sentado o con exactitud de que todo lo que está escrito pues es lo que está bien, como lo que es, como que la ley es justa y que la justicia pues y que la justicia es lo que está contenida pues en los códigos en forma de leyes. Es por ese motivo que considero que la filosofía facilitará de alguna forma la práctica del derecho de una manera reflexionada y vivenciada, y no como que todo sea de una forma mecánica, la actividad se vuelva toda mecánica. Entonces, esta busca que haya una construcción en un mundo equilibrado dentro de una sociedad. Listo. Bueno, para mí, el derecho como ciencia social tiene como fin regular el comportamiento humano y sus relaciones, logrando así un orden social como objetivo principal.
Para lograr este fin, el derecho, sin embargo, debe nutrirse de ciertos saberes, reflexiones, concepciones epistemológicas, para poder a través del lenguaje crear instrumentos lingüísticos, es decir, disposiciones legales, que estén dotadas de sentido y espíritu, y que a su vez mediante el pensamiento crítico ir perfeccionándose de acuerdo al contexto social cambiante. Y es aquí en este punto donde entra la importancia de la filosofía para primero establecer categorías, definiciones, discusiones sobre el derecho, pero asimismo promover el correcto uso del derecho logrando propósitos pragmáticos de la justicia a través de normas. Bueno, una vez culminada esta ronda de preguntas, pasamos a la siguiente parte y es el debate en torno a la siguiente pregunta. ¿Es el derecho una técnica procesal? Estableceremos 3 postulados a favor y 3 postulados en contra. Comenzaremos con los postulados a favor. No sé quién quiera comenzar. Puedo comenzar yo. Bueno, yo aquí quiero empezar diciendo que una técnica procedimental en el contexto del derecho y otras disciplinas se refiere a un conjunto de procedimientos o pasos sistemáticos diseñados para llevar a cabo una tarea o resolver un problema dentro de, en este caso, un marco legal específico, lo cual me parece que encaja en la esencia de la naturaleza y función del derecho en la sociedad. Esto debido a que es un sistema de normas, principios y valores diseñado para regular las relaciones tanto entre los individuos como entre los individuos y el Estado, con el fin de garantizar el orden, la seguridad, la justicia, el bienestar social y un montón de cosas más. Y esta simplificación de la definición del derecho no me resulta reduccionista, sino más bien concisa, pues con entender que es una técnica diseñada para organizar una sociedad y llevarla en la mayoría de los casos por un camino positivo, se entiende que se tiene como un medio para alcanzar la justicia, para proteger valores y para atender necesidades. Estamos ante un cómo que abarca también un por qué y un para qué. Es decir, la técnica procedimental puede englobar tanto la manera como la razón y el objetivo que poseen las cosas dentro del mundo del derecho. Gracias. Bueno, continuando con la línea de mi compañera, es innegable que la calidad del derecho como una ciencia social. Aristóteles mencionó que el ser humano es un ser que entabla relaciones con otros seres para poder sobrevivir y que esto por alguna razón es contradictorio, ya que a raíz de este problema, bueno, de esta característica del ser se suscitan conflictos. Por ello, es necesario crear una forma de cómo por un lado prevenir esto y a la vez actuar de manera efectiva cuando ello suceda. Para poder alcanzar esto se necesita de normas, de disposiciones legales que a través del lenguaje busquen establecer el orden social. La creación de estas reglas o normas debe realizarse en procesos que permitan que aquellas disposiciones tengan una aceptación y reconocimiento para poder así generar este orden o seguridad jurídica, tanto frente a relaciones entre particulares, relaciones entre el Estado y los particulares o entre las mismas autoridades. Es por esto que creo que el derecho es una técnica procesal en cuanto a que crea normas mediante procesos legislativos que gozan de legitimidad y aceptación social, por ejemplo, el artículo 157 de la Constitución Política, y segundo, porque también protege los derechos sustantivos a través de etapas procesales o técnicas por parte, por ejemplo, de los abogados en relación con el ejercicio de la defensa y el papel del juez frente a los métodos para interpretar. Por ejemplo, y están contenidos por principios del debido proceso o en códigos como el Código General del Proceso, así como disposiciones similares. Bueno, por otro lado, la técnica procedimental toma forma y se identifica a veces con el esquema abstracto en torno al cual se articulan y ordenan los distintos actos procesales, donde cada uno de los actos procesales debe de realizarse en el momento oportuno y en la fase fijada de las normas de procedimiento. También entra el proceso ordinario, que regula el núcleo básico de las reglas de procedimiento en el orden social y opera siempre en ausencia de la regulación específica. Gracias.
Listo, una vez presentados los postulados a favor, seguimos con los compañeros que están en la posición de en contra. ¿Quién quiere comenzar? Listo, voy a empezar yo. En cuanto al derecho como una técnica procedimental, me cuesta difícil verlo únicamente como una técnica procedimental, puesto que por algo que hablaba ahorita en cuanto a casos específicos, si bien es cierto que el derecho tiene unos procedimientos establecidos, incluso cuando miramos la doctrina, que es una base para resolver ciertos casos que son similares. También, si lo hablamos del derecho también de los jueces, podemos ver que la doctrina, si bien es un lineamiento que nos da una base a seguir, también hay la libertad de analizar un caso específico, contextualizarlo, a pesar de que sea similares a otros, y argumentar por qué en ese caso específico se fueron por una interpretación diferente. Y esto es lo que permite también ese desarrollo de la doctrina y también del derecho de ir cambiando, por lo cual creo que es muy importante para que no se pierda ese valor material, valorativo y sustantivo del derecho. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Bueno, sigo yo. Si bien es cierto, al considerar que de cierto modo es una técnica procedimental en cuanto a que regule ciertos requisitos y pues desarrollo del proceso pues como tal en las etapas procesales, considero que esto es de una forma muy radical, porque a pesar de que presente soluciones posibles para satisfacer conflictos de relevancia jurídica, se producen efectos como las violaciones de preceptos establecidos por la ley, como violación al debido proceso. Hay aspectos que el derecho no regula y se tiene que salir del marco jurídico como tal, y que efectivamente para como tal el afectado, pues eso ocurre una insatisfacción jurídica y que se debe buscar un medio como tal para solucionar y cesar ese conflicto. Por lo tanto, pues considero que eso es una técnica demasiado radical positivista que siento que se enmarca solamente en el aspecto legal y no mira como otros ámbitos que pues como tal el derecho no regula. Bueno, ya finalmente, digamos, el derecho ya como técnica procedimental, pues hay que llevarlo a la parte práctica, esa es la parte del sistema de justicia. Preferiblemente, digamos, presenta un argumento contra el derecho visto como una técnica procedimental desde el punto de vista de la rigidez e inflexibilidad del sistema de justicia, teniendo en cuenta aspectos como el formalismo excesivo y la rigidez en las normas. El formalismo excesivo se entiende, o al menos yo lo entendí, desde un lenguaje jurídico que hasta hoy en día se ha presentado como complejo, y es que hay varios procesos legales de los cuales para personas sin formación jurídica se les dificulta comprender. Y debemos tener presente que quienes, si bien nosotros somos personas que estudiamos el derecho, su campo de aplicación va a estar referido a personas que no tienen mayor conocimiento frente a esto. Ahora bien, también se ve este formalismo excesivo reflejado en las trabas burocráticas, pues el exceso de requisitos y trámites innecesarios dificulta aún más el acceso a la justicia. Y finalmente, la falta de flexibilidad, lo cual dificulta la manera de adaptar los procesos referente a situaciones específicas. Ya por parte de la rigidez de las normas tenemos la priorización de la forma sobre el fondo, ya que no se mira precisamente, digamos, en las particularidades de cada caso, sino más bien que cumpla una ritualidad determinada, y frente a ello se da un obstáculo para la innovación, puesto que hay ciertas limitaciones para implementar nuevas soluciones que puedan mejorar la eficiencia del sistema. ¿Qué trae esto finalmente como consecuencias? Pues una dificultad en el acceso a la justicia, pues hay que verse, digamos, también no solamente en un campo de aplicación hacia las personas, digamos, que tienen
ciertos recursos para acceder a ellos, sino las personas que llevan recursos limitados y no tienen esos conocimientos jurídicos al alcance, pues se van a encontrar en desventaja. A su vez, se van a encontrar con un retraso en la resolución de los casos, pues los procesos judiciales finalmente se prolongan innecesariamente. Finalmente, pues esto conlleva una insatisfacción en el sistema, puesto que las personas perciben que no hay un sistema de justicia justo y eficiente, lo cual genera una deslegitimación del sistema, ya que erosiona por completo la confianza que se le puede dar al sistema para resolver los problemas de la sociedad. Es así como, en conclusión, si bien el derecho como técnica procedimental tiene algunos aspectos positivos, presenta ciertas limitaciones y es necesario empezar a buscar alternativas prácticas que se puedan dar en un rango de aplicación que permitan un sistema de justicia más accesible, eficiente, humana y humanamente para todos. Gracias.